buenas tardes. La verdad es que impresiona ver esta carpa. Es un placer estar aquí en esta Feria del Libro de Tomares, que con 11 ediciones la verdad es que se ha convertido en una cita imprescindible para quienes amamos la literatura, para quienes amamos los libros. Es la primera vez, me acabo de enterar hace unos minutos, que Julia Navarro está en esta Feria del Libro de Tomares y sé que tiene muchísimas ganas. Pero ¿por qué no me han invitado antes? No entraremos en detalles, pero sé que viene con muchas ganas de poder charlar con todos vosotros y que vosotros podáis preguntarles. Al fin y al cabo, ella y vosotras sois los protagonistas. Viene a presentar pues su séptima novela. Ya sabéis que Julia es una mujer que, aunque no tiene de momento, digamos, un extenso número de libros, lo cierto es que cada uno de ellos es muy esperado y se convierte en un éxito. En esta ocasión, esta séptima novela se titula Tú no matarás. Como veis, es una novela extensa en cuanto a volumen de páginas, pero también, desde luego, apasionante a la hora de leerla y que nos va a transportar a la España de 1941, empieza, de la posguerra española, con tres protagonistas: Catalina, Fernando y Eulogio. Y vamos a verlos cómo recorren no solamente esa época de la posguerra en Madrid, sino también pues, París, Alejandría, Santiago de Chile, numerosos escenarios en los que vamos a ir viendo pues, la vida de estos tres protagonistas. Yo sé que Julia está, como decía, encantada de estar aquí, pero la verdad es que estas jornadas de presentación son tremendamente largas. Acaba de llegar de la Feria del Libro de Córdoba, está ahora aquí, mañana no sé dónde va a estar, pero... Espero que en casa. En casa, es verdad que lo habías comentado antes. Porque dentro de toda esta promoción, tú disfrutas sobre todo el estar en contacto con la gente, Julia. Sí, bueno, lo primero de todo, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, Carmen, la concejala, no sé por dónde está, se me ha perdido, y al alcalde por haberme invitado a venir a Tomares y sobre todo a quien me ha traído, que es José Antonio Grandes, que es un vecino de ustedes y mío, de ustedes en Tomares y mío en la playa, no lejos de aquí, que es el que por fin me ha invitado, porque a mí antes no me había invitado. No le habían invitado. Entonces, yo he venido aquí porque José Antonio pues, ha hecho que me inviten, ha movido sus influencias y me han invitado. Entonces, les agradezco muchísimo que compartan conmigo esta tarde. Para mí, efectivamente, estar con los lectores, escuchar a las personas que leen libros, mis libros u otros libros, siempre es una experiencia. Yo aprendo muchísimo de escuchar a los demás y aprendo mucho de mis propios libros escuchando a los lectores. Ahora, no les desanimes, ellos ya ven que es voluminoso, sí, pero no incidas en eso porque me lo vas a asustar. Julia, tus lectores están acostumbrados a estos libros voluminosos pero apasionantes. Sí, pero tú eso pásalo por alto. Que no. Bueno, ¿es verdad que es el libro que te ha costado más escribir? Sí. Que empezaste a escribirlo en el año 2013, lo tuviste que dejar y retomarlo 3 años más tarde. Sí, es verdad. Tú no matarás para mí ha sido seguramente el libro que más me ha costado escribir. Es un libro que yo empecé a escribir. Es un libro en el que yo quiero tratar del tema de la conciencia, del peso de la conciencia, de la venganza, pero sobre todo del peso de la conciencia. Yo en todos mis libros siempre tengo un objetivo, que es viajar a lo más recóndito del ser humano. Creo que el último misterio que hay en este planeta es el hombre. No sé, yo creo que ya los hombres han navegado por todos los océanos, han cruzado los grandes hielos, han escudriñado todos los desiertos, han atravesado selvas. Es decir, yo creo que no hay un rincón del planeta que no se conozca. Sin embargo, seguimos sin saber quiénes somos, seguimos sin saber qué hacemos aquí, seguimos haciendo esas preguntas que se hace el hombre desde el principio de los tiempos y, por tanto, yo tengo esa curiosidad
de indagar sobre la condición humana. Y eso es lo que intento hacer en todos mis libros. Y dentro de la conciencia humana, de la condición humana, siempre hay algo sobre lo que yo me pregunto, que es sobre el peso de la conciencia. La conciencia me parece a mí que es una compañera absolutamente ingrata, que aflora cuando menos te lo esperas, que siempre te hace mirarte a un espejo y el reflejo que te devuelve ese espejo muchas veces, o yo diría que casi nunca, es favorecedor. Y de eso trata esta novela. Siempre de la condición humana. De la condición humana, que incluye el peso de la conciencia, como tú dices, que tanto te preocupa, porque además no solo aparece en este libro, sino yo creo que prácticamente en todos, sino también de la esperanza, tú has dicho, de la amistad, en fin, de la evolución, al fin y al cabo, ¿no? De tres personas que se ven en un escenario muy determinado. Decíamos que empiezan en el Madrid de la posguerra, pero que la guerra en realidad les persigue, porque es la época que les ha tocado vivir. La época que les ha tocado vivir. Es verdad que a mí me costó mucho escribir esta novela. Cuando yo me puse a escribir, la historia la conocemos todos, pero a mí siempre me interesa ahondar en el peso de la historia en las vidas cotidianas, en las vidas de las personas comunes, ¿no? Como decisiones o acontecimientos históricos tienen un efecto en todos nosotros que a lo mejor hemos tenido ni siquiera posibilidad de decidir. Entonces, cuando yo buscaba documentación, no sobre los hechos históricos, que todos sabemos cómo era la España de los años 40, sino yo buscaba detalles, qué se comía, cuánto se ganaba, cómo era la vida cotidiana en un barrio. De repente empecé a ser consciente de decir, bueno, esa era la España de mis abuelos, esa era la España en la que ellos tuvieron que vivir, tuvieron que sufrir, tuvieron que sobrevivir, y de repente me sentía tan implicada emocionalmente que tuve que guardar la novela, la dejé, estuvo 3 años en un cajón y luego la volví a rescatar. De hecho, está dedicada a tus abuelos y a tu madre, ¿no? Está dedicada a mis abuelos, sí. A Jerónimo y a Teresa y a tu madre. Siempre. La frase, tú no matarás, a mí a veces me da la sensación que tú partes de una frase concreta para desarrollar la novela. O sea, ¿tú crees que yo empiezo por el título? No, pero el título siempre viene casi en paralelo a la historia. Es decir, yo siempre tengo muy claro, cuando empiezo a pensar en qué quiero contar, inmediatamente me viene la frase que resuma lo que quiero contar. Y en este caso ese título responde a la frase que le dice un padre a su hijo en los primeros días de la guerra, cuando ese hijo pues se va al frente, y cuando vuelve del frente su padre le regaña y le dice: no quiero que vuelvas porque no quiero que tengas que matar a nadie, porque ningún hombre puede volver a ser el mismo si le quita la vida a otro hombre. Entonces, esa reflexión imposible de hacer además en una guerra, pero que ese padre, desde un sentimiento absolutamente ético hacia su hijo, bueno, es lo que va a marcar la vida de este joven y va a ser el hilo conductor de toda la historia, que no vamos a contar. No vamos a contar, por supuesto, no vamos a hacer spoiler, que se dice. Es también la historia de 3 exiliados, de 3 personas que buscan refugio. Tú dices, bueno, habitualmente los españoles, lo lógico o lo habitual entonces es que buscaran refugio en Latinoamérica. Tú has incluido Chile en este relato, pero te has permitido también poner Alejandría. No sé si también por el amor a los libros. Pues porque, sinceramente, porque yo dije, al fin y al cabo es mi libro y me los llevo donde quiero. Y entonces, es verdad que el exilio español no iba a Egipto, el exilio español estuvo en América Latina, estuvo también en una parte, no muy grande, pero en Marruecos, en Argelia, pero esas veces que dices, es mi libro y voy a hacer lo que quiero, y me voy a permitir esa licencia literaria. ¿Por qué Alejandría? Pues porque Alejandría en los años 40 era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde podía pasar cualquier cosa. Egipto estaba bajo el mandato británico, una ciudad llena de soldados, llenos de espías. Rommel andaba por el desierto, había muchísimos refugiados europeos
que llegaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial, del horror del nazismo. Bueno, era una ciudad donde podía pasar cualquier cosa y a mis personajes les pasa de todo. Y es una ciudad que cuando yo tenía 20 años, seguro que ustedes también lo han leído, El Cuarteto de Alejandría de Darrell, y si no lo han leído se lo recomiendo y vamos, cuando salgan de aquí cómprenlo. Es decir, es un libro absolutamente maravilloso y yo me enamoré de esa Alejandría antes de conocerla. Luego cuando fui unos años más tarde, pues me fui con el libro de Darrell, con la guía de Foster y siempre, siempre con Cavafis, el gran poeta alejandrino de origen griego, con el que además abro las páginas de esta novela, con el Ítaca de Cavafis, que resume también muy bien el espíritu de la novela. Cavafis lo que dice en su Ítaca es que la vida es una travesía, que todos soñamos con llegar a Ítaca. Para cada persona Ítaca es un lugar o un sueño diferente. Pocas veces llegamos a Ítaca, mis personajes no van a llegar a su propia Ítaca a cumplir sus sueños, pero lo importante es la travesía, lo importante es el camino y lo que uno lleva dentro. Bueno, vais a tener la oportunidad de hacerle preguntas a Julia. Yo me voy a permitir charlar un poquito más con ella. El papel de las mujeres también me parece importante en esta novela, de las madres. De las madres y de las mujeres. La historia de las mujeres todavía está por contar. Sabemos de la historia, pero en la historia que nos han contado hasta ahora, las mujeres nunca han sido parte de esa historia. Hemos sido siempre como una nota a pie de página. Sabemos de reinas, sabemos de diosas, sabemos de santas, pero no se ha estudiado nunca el impacto de las mujeres en la vida de los países, en la economía, en la sociedad, etc. Pero no por eso dejábamos de estar ahí y, por tanto, pues las mujeres evidentemente aparecen en mis libros. Es que somos la mitad y no se puede contar la vida sin la otra mitad. Tú eres feminista. Sí. Tú sabes que últimamente la palabra feminista hay muchas maneras distorsionadas de verla. Bueno, hay gente que... la distorsiona. Yo lo que creo es que no se puede ser demócrata ni si no se es feminista. Que democracia y feminismo van de la mano. No se puede ser demócrata si te parece normal que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad. Entonces, es absolutamente imposible no ser demócrata y no ser feminista. Entonces, se trata de algo tan sencillo como la igualdad y las mismas oportunidades. Esa es la base del feminismo. Entonces, una democracia, que tenemos que ir siempre perfeccionando la democracia, no puede admitir que la mitad de la población esté en una situación de desigualdad respecto a la otra mitad, si se trata solamente de eso. Y creo que es una batalla que tenemos que dar todos los que somos demócratas. Esta no es una batalla solo de mujeres, esta es una batalla que tenemos que hacer codo con codo con todos los hombres que son demócratas y que les resulta igual de insoportable que a nosotras esa desigualdad. ¿Tú tienes añoranza del periodismo o no? Yo sé que cuando te he leído que dices, cuando cierras una etapa, la cierras y la habrán preguntado 1000 veces, pero como soy periodista, digo, a mí me da envidia, me das tu envidia por la época que te tocó vivir dentro del periodismo. Ahora tú sabes que es una época extremadamente complicada. Todas las épocas son complicadas. Siempre tenemos la sensación que la que nos toca vivir es complicada. Esta es complicada, la transición fue complicada, no sé cómo será dentro de 50 años la sociedad, pero será complicado. Decir, pues fíjate lo que te pero voy a siempre decir. Es apasionante el poder contarlo. Yo no lo echo de menos. ¿Por qué? Pues quizá porque yo ya lo he hecho todo en periodismo, o casi todo, porque ya no me quedaban muchas cosas por hacer y entonces la posibilidad de dedicarme a contar historias de otra manera pues es un regalo que me ha hecho la vida. Pero periodismo y literatura son caminos paralelos. El periodista tiene que contar una historia real y el escritor cuenta una historia fruto de su imaginación, pero al final el resultado es el mismo, es contar una historia y saber contar esa historia, nada más. Bueno, o sea, yo ahora cuento historias que me invento, antes se contaba historias que estaban pasando. De todas maneras, no me digas que en algún momento tú no has pensado, siendo una
como has sido cronista parlamentaria, decir, bueno, qué curiosidad con el Parlamento que podemos tener, el Congreso que podemos tener en el futuro, estar ahí también para contarlo. Los políticos no son seres que vienen de Marte, son un reflejo de la sociedad. Entonces representan todo lo bueno y todo lo malo que es la sociedad. Entonces el Parlamento está representado por ciudadanos que vienen de la propia sociedad. No son ni mejores ni peores que el resto. ¿Cuánto ha influido la casualidad en tu vida? Porque también casualmente llegaste, digamos, a la literatura. Mi vida está llena de casualidades. Yo no elegí ser escritora, pero tampoco elegí ser periodista. Yo lo que quería ser era bailarina de ballet. Entonces, no se ría, que vamos, que para mí era el sueño de mi vida. Pero yo estudié ballet de los 5 a los 17 años. Entonces, empecé en el colegio con las clases de ballet y luego ya continué. A los 17 yo todavía era obediente. Entonces, ahora ya no lo sería, ahora me arrepiento de haber sido obediente, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que hay que rebelarse y elegir cada uno su propio camino. Pero a mí me dijeron, mira, lo del ballet no, tal, no sé, y bueno, y me dejé convencer. ¿Y te metiste en periodista? No, quería ser física, pero también tengo que confesar que mis notas en física eran horrorosas. Es decir, aprobaba justita. Entonces, mi profesora de literatura, que era un encanto, cuando me dijo, pero vamos a ver, ¿que vas a estudiar física? Y yo, sí, porque a mí me interesa, es que me interesa muchísimo, es decir, un poco el origen del universo, el origen de la vida, esa curiosidad. Y me dijo, vale, estudia lo que quieras, pero claro, es que las notas en física, que si un 4, que si un 4,5, que si un 5, o sea, al final vas aprobando por los pelos. Y sacas buenas notas en literatura, sacas buenas notas en historia, sacas buenas notas en arte. Hombre, a lo mejor te deberías de replantear que antes de dedicarte a la física. Y bueno, me dejé convencer otra vez. Si es que yo entonces era buena y obediente. Se han cumplido 40 años de la Constitución, de verdad que enseguida vuelvo al libro, pero sí. Tú que te he leído que quizás el momento más emocionante para ti de tu vida como periodista parlamentaria fue ese momento en el que se aprobó la Constitución. Y como ciudadana yo creo que fue el momento más importante. Claro, era la recuperación de las libertades, de la democracia, el tener un marco común donde todos pudiéramos caber. Me parece que es un momento absolutamente único, ¿no?, en la vida de un país. Es decir, fue un momento fantástico poder contarlo y fue un momento fantástico poder vivirlo. ¿Y poco apreciado actualmente? Pues seguramente, ¿no? Hay muchas personas que ahora ponen en cuestión la transición. Yo soy de las que piensan que se hizo razonablemente bien y que había que estar allí pues para ver las dificultades del momento, pero yo insisto que se hizo razonablemente bien, por no decir muy requete bien. ¿Tú coincides con el Papa, que teníamos una entrevista la semana pasada? Hombre, depende, a ver. Déjame que termine. Con el Papa, cuando dice que una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Pues es que yo no creo que... Yo lo que creo es que el Estado tiene la obligación de... el Papa es argentino, y ellos tienen ahí sus traumas y sus problemas, que yo lo entiendo. Pero la sociedad española no es la sociedad argentina. En cualquier caso, yo entiendo que el Estado tiene la obligación de ayudar a todas las personas que tienen a sus familiares enterrados en una cuneta, que puedan rescatarlos y enterrarlos dignamente donde quieran. Es decir, me parece que es una obligación del Estado y que no hay nada que justifique que no se haga. Pero también hay que decir una cosa, y es que desde el primer gobierno socialista eso se empezó a hacer. Es verdad que luego vino la Ley de Memoria Histórica, que ha ayudado y ha puesto o ha dado más instrumentos, pero hay que seguir haciéndolo. Claro que hay que seguir haciéndolo. ¿Cómo es la vida de Julia Navarro, la escritora Julia Navarro? Eres muy disciplinada. A ver, José Antonio, ¿cómo soy? Cuéntalo tú.
Aparte magnífica. Pero es que él me ve trabajar todos los veranos, me ve ahí y se acerca a mi jardín y me dice, pero chiquilla, déjalo ya. Y yo digo, pues Antonio, que estoy aquí escribiendo los libros que él no se lee. ¿Ah, no? No. Uy, José Antonio, vas no, a quedar me prometió fatal. que cuando se jubilara los iba a leer y lleva 7 o sea, tienes ahí lectura para unos cuantos años. Pero bueno, yo sí, soy absolutamente disciplinada y porque escribir es un trabajo y es un trabajo que yo me tomo muy en serio y es un trabajo que necesita una rutina, necesita un horario. Y yo cumplo con esa rutina y con ese horario. Incluso en promoción. Incluso en promoción. No puedes dejar de escribir nunca, porque si no, a mí se me juntaría no tendría tiempo realmente de escribir. Porque mis libros, ahora que no nos oyen, son largos. Yo lo negaré todo. Ella siempre me quiere conducir a lo mismo. En los agradecimientos aparece Argos. Argos, sí. Que es tu perro. Es mi perro. Y... Es el único que sabe de qué estoy escribiendo. ¿Ah, sí? Sí. Porque yo no le cuento nunca a nadie de qué escribo. Pero Argos sí. O sea, Argos está siempre a mi lado y yo le voy diciendo, pues que me he atascado aquí Argos, pues que no sé quién, pues a este ahora nos lo vamos a cargar. Y él me mira, asiente diciendo, y, sí. Él es el único que está en el secreto. Y una curiosidad, ¿por qué eres vegetariana, Julia? Pues porque por convicción, absolutamente por convicción, porque por respeto a los animales y porque a mí me parece una crueldad matarles para comerlos. Pero yo no soy fundamentalista en nada y no me enfado porque los que están a mi alrededor coman jamón. O sea, el jamón que tiene José Antonio siempre, a mí me dan ganas de dejar de ser vegetariana cuando me invita a su casa, pero me contengo, me contengo. Es difícil ser vegetariano en esta tierra, ¿eh? Sí, es difícil. totalmente. O sea, yo me lo pongo a mí misma difícil, Sí, es un reto. habiendo elegido Andalucía para que sea mi segunda casa, pero lo soy por convicción. ¿Te parece si escuchamos, que yo sé Sí, que estás claro que con sí. muchas ganas, Claro que sí. a tus lectores, a quienes estáis aquí y queráis pues, preguntarle a Julia Navarro? Ahora que es viene una ese magnífica momento en el oportunidad. que todo el mundo mira al de al lado. No, pero ya hay una mano levantada ¿Sí? allí, sí, sí, sí. Lo que ¿Tienes pasa es micro? que no sé si hay un micrófono. Ah, sí, sí, hay un micro. Un micro complejo, porque tú sabes, de estos de, Sí. como yo digo, de Madonna. Qué maravilla, Julia, muchísimas gracias de estar aquí delante tuya, mi escritora preferida. Muchas gracias. A ver, me he leído todos tus libros, bueno, el 7º estoy en ello. Y yo creo que en tu obra, ha habido 2 cambios, ¿no? Uno de La sangre de los inocentes a Dime quién soy y luego El canalla. ¿Que no te ha gustado El canalla? Anda, confiesa. Sí, no me ha gustado. No te ha gustado. Pero no entiendo por qué lo has hecho. Explícame algo del canalla. Pues yo creo que El canalla... ahora, mira, también me voy a enfadar contigo. Ayer me enfadé con una lectora en Córdoba y ahora me voy a enfadar un poco contigo. A mí me asombra el efecto que ha provocado El canalla y que muchos lectores me dicen, oiga, es que no podía continuar, es que era malísimo, es que se me ha atragantado. Y digo, bueno, pues son ustedes muy blanditos para algunas cosas, porque resulta que cuando yo hablo de los campos de exterminio, donde se hacían los experimentos más atroces con la gente durante la Segunda Guerra Mundial, nadie ha venido a decirme, oiga, no lo podía soportar. Y de repente no pueden soportar las canalladas de un ejecutivo neoyorquino. Hombre, fíjese qué desproporción hay entre las canalladas del ejecutivo neoyorquino y lo que pasaba en Mauthausen o lo que pasaba en Auschwitz. Y sin embargo, nadie me ha protestado. Entonces, yo creo que Historia de un canalla es una historia en el que quizá el lector, quizá yo me pasé la dosis. Eso también puede ser, que me pasé con la dosis de maldad. Pero la maldad existe, está ahí, no nos gusta verla.
pero es parte de nuestra realidad. Algún lector me dice, oiga, ¿y alguien podía ser tan malo de pequeñito? Y digo, cójase usted un periódico de este año, de alguna semana, y usted va a encontrar a lo mejor la noticia de niño que se suicida porque no soporta el acoso de su compañero de pupitre. Claro que hay gente mala, claro que la maldad existe y que se da en todas las edades, en todos los estamentos, y es parte de la realidad. El canalla tenía un objetivo y era hablar de la sociedad de la comunicación, que es la sociedad también en estos momentos de la manipulación, que es la sociedad en la que es más fácil que nunca manipular a la opinión pública. Y entonces, ustedes se me quedaron todos en el canalla, luego las canalladas que hacía en su vida privada, pero no dieron el salto, culpa mía, porque si no lo he conseguido y no lo han leído así, es que no lo hice bien, de lo que yo realmente quería contar, que era poner en evidencia las dificultades de la sociedad, de la comunicación, que es una sociedad más manipulable que lo ha sido nunca. Y esa era realmente mi preocupación. Y yo intentaba hacer esa llamada de atención a través de un personaje que efectivamente es un canalla. Yo creo que fue osado, pero yo creo que lo has hecho muy bien, porque realmente ese rechazo que produce... Claro, si yo quería producir ese rechazo, pero no es que me he pasado. Grado, ¿no? Claro. Pero que está muy bien reflejado por eso. Me he pasado de la dosis, pero bueno. Pero quizás también sentimos más rechazo aún por ponerlo tan en primera persona, quiero decir, por hacer que te metas en la piel de esa persona, ¿no? Si yo hubiese escrito esa novela en tercera persona, habría puesto, tú lo has visto perfectamente, habría puesto esa distancia entre el lector y el personaje. Y entonces parece que cuando nos cuentan algo sobre alguien, estás poniendo esa distancia que cuando estás dentro de ese alguien, viendo realmente de qué color es su alma. O sea que, sí, por aquí. A ver si podemos escuchar. La culpa es mía, que soy yo la que tengo el micrófono pero yo vale. lo de ponerme eso no. Buenas tardes, yo soy fan tuya desde hace mucho tiempo. Vengo de Aracena. Allí sí que hay buen jamón. Entonces, cuando yo consiga que tú vayas a Aracena, haré que lo pruebes, igual que otros productos que tenemos allí. Sí. A mí tu libro Biblia de Barro es el que conocí primero y el que me enganchó ya a todos tus libros. Es un libro que he regalado unas 10 o 15 veces, ya he perdido la cuenta porque para mí es mi libro preferido. Y siempre la pregunta esta que te dicen, si te fueras a una isla desierta, ¿qué libro te llevaría? Yo me llevaría Biblias de Barro, que incluso me lo he leído en italiano. De uno de mis viajes que he hecho a Italia me lo encontré y lo tuve que comprar porque en español lo presté y lo he perdido. Pero bueno, yo te quería hacer la pregunta de tus libros, ¿con cuál te quedarías si te tuvieras que ir a una isla desierta? Me lo pones dificilísimo. Cada libro es como un hijo tuyo y no es una frase, no es un tópico. Me costaría muchísimo decir, porque todas mis novelas me han dado muchísimas alegrías, menos el canalla, porque los lectores me protestan, pero aún así le salvaría, no al canalla, sino al libro. Me costaría mucho, me cuesta mucho elegir. Es que el primero es como el primer hijo, que te hace una ilusión enorme. El último, pues te ha dejado exhausta y también te hace muchísima ilusión. No, todos. Quizá, ¿qué libros míos les ha gustado más a los lectores? Pues al final tampoco lo tengo muy claro, porque cada lector es un mundo y cada lector te dice un libro. Quizá de forma más unánime hay un libro que sí que ha tocado más el alma de los lectores, que ha sido Dime quién soy. Quizá ese es un libro que ha sido muy especial para muchos lectores, no solamente en España, sino fuera de España. En Estados Unidos, en América Latina, en los países de Europa donde se ha publicado. Pero no tampoco por eso sería el que yo salvaría. Es decir, yo es que me voy con los 7.
Y aprovecho ya la ocasión para preguntar por la adaptación. ¡Ay! ¡Qué sufrimiento! ¡Ay! Por la adaptación de Dime quién soy. Sí, ¿cómo lo llevas eso? Fatal. Es que fatal. me lo imaginaba. Llevo peleándome con los guionistas desde hace 5 años. La adaptación tendría que haber estado ya hecha, la serie tendría que estar emitida y la relación que tengo con los guionistas ha sido horrorosa, me odian con toda la razón. Ahora que yo tampoco me quedo corta con ellos y ha sido un camino realmente muy complicado. Los guionistas, yo siempre lo pregunto, ¿hay cocineros por aquí? ¿Hay alguien? No, bueno, pues yo digo que son como los cocineros de la nueva cocina, que te cogen una tortilla de patata, la desestructuran y eso no sabes muy bien qué es, parece que es tortilla de patata, a mí personalmente no me gusta, pero te han desestructurado la tortilla de patata y no hay quien la reconozca. Pues con los libros hacen lo mismo, cogen el libro, lo desestructuran y tú no reconoces tu novela. Y hay un momento en el que dices, pero bueno, vamos a ver, ¿qué estás haciendo con mis personajes? No, a este te lo he matado. ¿Y por qué me matas a este si no lo había matado? Este que era una mujer lo voy a convertir en un hombre. Este lo suprimo. Este, dices... ¿Qué te queda, no? Entonces, o sea, terminas por no reconocer la novela. Y, bueno, ha sido una pelea y para mí un sufrimiento. Y Dime quién soy, que como decía, es una novela que ha sido muy, muy especial para mucha gente. Yo he intentado defenderla con uñas y dientes. Llevamos 5 años peleándome y ahora tengo que decir que llevo los últimos meses que me dan la razón en todo. Y estoy de preocupada como ustedes no imaginan. Porque ya no discuten. ¿Qué ha pasado? O sea, me mandan los guiones y yo con unas notas incendiarias. Imposible, esto, pasaréis por encima de mi cadáver, tal. Y me contestan. Tienes toda razón, no te preocupes, tendremos en cuenta tus sugerencias. Y yo, como que crecida, no sé, que tengo una inquietud por dentro que digo, esto no es normal, porque hemos pasado de ponernos verdes a tienes toda la razón. O sea, que me pongo en lo peor. Me he peleado mucho con ellos y no se crean que es porque soy una maniática, sino porque realmente cogen la novela y no la reconoces. Por ejemplo, una escena que a mí me ha costado, pero casi lágrimas. Los que hayan leído Dime quién soy, la protagonista. Bueno, pues me cogen a Amelia y una escena que transcurre en Berlín, que es una escena dramática, ellos me la ponen en una bañera. Entonces, una bañera, ella con esa manía que tienen los guionistas y los directores de cine. ¿Hay alguno por aquí? Yo es que no quiero seguir teniendo enemigos porque yo prefiero que me quieran a que me odien. Pero bueno, es un gremio con el que yo veo que voy a tener dificultades. Pero bueno, tienen la manía, ustedes lo habrán visto en muchas películas, señora metida en la bañera, con la toallita en el pelo, llena de espuma y un pie que sale de la bañera y hace así. Bueno, una escena que a mí siempre me ha parecido ridícula. Y entonces yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué este diálogo, en vez de tenerlo donde lo tienen, que es a punto de saltar el muro, lo tienen que tener en una bañera? No, porque eso le da más profundidad. ¿Por cómo le va a dar más profundidad y tal? Bueno, y estuvimos meses discutiendo sobre la escena de la bañera. Al final, la escena de la bañera era la excusa para que la protagonista tuviese que salir de la bañera y se la viera como Dios la trajo al mundo. O sea, porque al final es eso. Entonces, pero bueno, ellos me lo querían envolver en que la profundidad de la escena, tal. Y yo al final ya me cansé y le dije, mirad, mis personajes vienen bañados de casa. Se acabó. No vamos a meter a ninguno. Hombre, mujer, niño, me da igual. Todos vienen bañados, limpios y oliendo a colonia. O sea, que a ver, que se os ocurra otra cosa, porque aquí no vamos a bañar a nadie. Pero ustedes dirán, ¿qué cosa más absurda? Bueno, pues eso estuvimos más de 5 meses discutiendo. O sea, que me han hecho sufrir, lo suyo, y yo a ellos. Y ahora, ante esta situación de que me dan la razón en todo, pues yo he decidido pasar a la amenaza directa. Les he dicho, ¿cómo? Cuando salga la serie,
yo no reconozca mi novela, seré yo la primera que salga en todos los medios y en todas las redes sociales y en donde me quieran escuchar para decir que esta no es mi novela, que esto es un fiasco y que no vea la gente la serie. Entonces, y lo haré, lo haré. Claro, a ver si me toman en serio. O sea, me miran un poco como diciendo, no será capaz, pero soy capaz y lo haré. Como para decirte que van a adaptar Tú no matarás. Se me tiene que olvidar primero esto. No, se me tiene que olvidar. Se me tiene que olvidar porque yo no le he encontrado la gracia a lo de la adaptación, pero ninguna. Seguro que te cuentan que, bueno, es que el lenguaje cinematográfico de sí, televisión pero es que yo distinto. también he trabajado en televisión y sé que el lenguaje es distinto. Pero una cosa es que el lenguaje sea distinto y otra cosa es que te desestructuren y te hagan la tortilla de patata líquida y te la tomes con pajita. Pues no. No. Hay otra pregunta por allí. Sí. Espera un segundito si quieres para el micrófono y así te escuchamos mejor. Ya llega. Ahí está. Buenas tardes, un privilegio Hola. tenerla aquí. Me he leído todos sus libros y para mí mi preferido es Dispara, yo ya estoy muerto. Me enamoró, ese me terminó. Y este último me lo he leído. Este último también me lo he leído y es que no podía. Decía, un poquito más y me acuesto, pero seguía. No podía. José Antonio, toma nota. Como empiece, no duerme, a base de cafeína. Bueno, estoy en un club de lectura y entonces una de las preguntas que siempre a la hora de leer un libro analizamos es el tipo de narrador. Porque algunas veces es lo que determina la forma de contar la historia que te enganches al libro o no. Entonces a mí me gustaría, en ese trabajo previo de investigación, ¿en qué momento decide usted el tipo de narrador? Y cómo decide, pues a este personaje le doy más voz o menos, o voy a dejar que los lectores intuyan un poco lo que piensa, porque la verdad es que es un tema que influye mucho a la hora de escribir el libro y me gustaría saber cómo lo decide usted, en base a qué. Gracias. Pues yo no soy tan cartesiana a la hora de plantearme un libro. Quiere decirse que yo tengo una idea, voy pensando en ella y va fluyendo la historia, van fluyendo los personajes, van apareciendo y no me planteo este va a tener más protagonismo, este menos, sino todo es en función de la historia que quiero contar. Y desde el primer momento yo voy viendo los personajes y voy viendo, decir, bueno, todo es qué historia quiero contar y luego cómo la voy a contar. Pero me preocupa siempre mucho más qué historia quiero contar que el cómo la voy a contar, porque el cómo la voy a contar es algo que va fluyendo y que yo no sabría muy bien explicar cómo escribo un libro. No lo sé. Yo tengo, a veces sé que en las escuelas de escritura o en los libros, en las reuniones que tenéis, los cursos de lectura, diseccionáis muchísimo el método de escribir un libro. Y yo no tengo claro cuál es mi método. Es decir, yo sé que de repente hay el germen de algo y que eso va creciendo, los personajes se van instalando en mi vida, termino viviendo con ellos el tiempo en el que estoy escribiendo el libro, pero no me planteo de manera cartesiana en Dime quién soy o en Dispara, Menganito va a tener más papel. No, es que lo voy pensando, lo voy imaginando y tal y como viene lo voy contando. Me gustaría tener una respuesta precisa, glamurosa, inteligente, pero me la estaría inventando. Dices también, Julia, que este libro también es un homenaje a los libreros, a quienes aman los libros. Sí. Hay muchas citas, además, literarias. Es un libro sobre libros, es un libro sobre poesía, es un libro sobre editores, es un libro sobre poetas, es un libro sobre lectores, es un libro sobre todos los que hacen los libros. Y también los libros los hacen los que leen los libros, porque sin lectores los libros no tienen sentido. Pues más lectores o alguien más que quiera preguntarle por allí. Yo lo que les veo es muy silenciosos, ¿eh? Yo me estoy empezando a asustar.
Como con los guionistas. Yo me estoy como encogiendo aquí diciendo, Dios mío. Hola, buenas tardes, encantada de poder conocerla. Vengo con Historia de un canalla. Con el canalla. Y vengo a defenderlo, más que nada a decirle que vengo a defenderlo porque Ay, qué es una bien. historia Se merece un aplauso ya así para empezar. perfecta, maravillosa y que saca la realidad de muchísimas personas que, por desgracia, muchas veces no se conocen y cuando las conoce a lo mejor es demasiado tarde. Dime quién soy, para mí quizás fue el mejor libro que también he escrito. Mi pregunta era ¿por qué el cambio tan radical entre los tres primeros libros, La Biblia de barro, La sangre de los inocentes, a empezar con la historia de un canalla? Porque uno no puede escribir siempre el mismo libro. Pero es que ha habido un cambio muy radical de pasar Pero de una... porque yo no soy la misma que escribí la Hermandad de la Sábana Santa, ni la que escribí la Biblia de barro, o la que escribió Dime quién soy, porque yo voy escribiendo de las cosas que me preocupan, de las cosas que en cada momento pues van germinando en mi imaginación y las historias me van buscando a mí. Yo no soy tampoco tan consciente de que he hecho un cambio. Todos mis libros responden a un momento concreto. La Hermandad de la Sábana Santa es quizá el que no responde a nada concreto. La Hermandad de la Sábana Santa es un thriller que a mí me dio muchísimas satisfacciones y a mi hijo más, porque él sigue contabilizando y dice que los derechos de autor los tengo que compartir con él porque se lo debo a él. Porque yo estaba un verano en la Antilla, Alex era pequeño, era bastante pescadito de pequeño, ¿verdad, José Antonio? Y entonces estábamos en la playa y no había manera de subir a casa. Y yo ahí con los periódicos mirando y me terminé leyendo Las esquelas. Imagínese usted mi grado de desesperación. O ahogaba al niño o seguía leyendo. Claro, no era la solución de ahogarle, no era una solución, claro. Y era mi niño. Entonces, pues terminé encontrando una esquela, encontré una noticia que era que había muerto un científico, un microanalista forense, Walter Macron, que había tenido bajo su microscopio la Sábana Santa de Turín. Venía una historia sobre la controversia de si era auténtica o si era falsa. Y bueno, aquello encendió mi imaginación y así nació mi primera novela, que fue un poco fruto de la casualidad, pero mi hijo insiste en que los derechos de autor le corresponden a él, que gracias a él, me dice continuamente, es que gracias a mí eres escritora y los derechos son de ambos, o sea, los tienes que compartir conmigo. Entonces, bueno, es la única novela que no ha respondido a algo concreto, a una pulsión concreta. La Biblia de barro, que le gustaba a esta señora, es una novela antibélica, es una novela en contra de la guerra. La sangre de los inocentes es una novela que tiene que ver con el fanatismo. Dime quién soy es una manera de contar las dos grandes ideologías totalitarias del siglo XX. Dispara es una novela que también cuento el siglo XX desde otro escenario. José Antonio, toma nota, para que veas a ver luego cuál es. Que se anime, ¿no? Y luego el canalla, es verdad que con el canalla se produce aparentemente una ruptura, pero yo ahí también quiero volver a contar una cosa, y es, como he dicho antes, en los problemas de la sociedad, de la comunicación, y lo hago a través de una historia que es verdad que puede resultar brutal. Y ahora, bueno, pues Tú no matarás, que es ese viaje también al fondo de la conciencia, que también lo hago en Historia de un canalla. Quiere decirse que cada novela responde a un momento, responde a una preocupación. Los temas me van encontrando a mí, no voy yo encontrando a los temas, y no me planteo el decir, pues ahora voy a hacer un cambio radical, ahora voy a hacer... No, van surgiendo y va surgiendo en función de lo que yo siento en cada momento. Aquí hay un sitio libre, si alguien está muy cansado puede sentarse. Sí, es verdad. Aquí en primera fila. Aquí en primera fila. ¿Cómo te documentas, Julia? Por ejemplo, dices, me preocupaba saber pues qué es lo que se comía. Me documento de las pequeñas cosas, porque yo
Yo la historia me la sé y ustedes también, porque son todos ustedes del siglo XX, salvo los que tengan aquí entre 1 y 19 años, todos somos del siglo pasado. Pero la gente se pone, usted se documentará mucho y yo siempre digo, pero si este señor tiene los mismos años que yo, o sea, que se sabe lo mismo que yo lo que ha pasado antes de ayer. O sea, quiere decirse que la historia del siglo XX todos nos la conocemos, evidentemente no con la precisión de los historiadores, pero a mí siempre me interesa buscar los detalles, las pequeñas historias, lo que conforma la vida de los ciudadanos, de la gente común. O sea, claro, yo aquí también quedo mal, porque quedaría estupendo si dijera, uy, es que hago una labor de documentación que he metido meses. Pues no, la hago, pero lo normalito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más quiere conversar con Julia Navarro? Porque es una magnífica oportunidad. Les veo poco participativos. Con lo que ha tardado en llegar a la Feria de Tomares. A los de Tomares les veo poco participativos. No sé yo. Si no, yo sigo, ¿eh? ¿Nadie quiere decir nada? Sí, bueno, por ahí. Sí. Y ahí hay otra. Buenas noches. Gracias. Se nota perfectamente. Hola. Se escuchaba perfectamente. Te escuchábamos. Sí, pero bueno, ahora se lo escucha mucho mejor. Sí, sí. Se nota perfectamente que es usted una gran feminista. Porque el retrato que hace usted de las mujeres, me estoy acordando, bueno, Amelia mismo, la de Dime quién soy, pero a mí me llamó también mucho la atención la figura de Doña María, de la sangre de los inocentes. Porque sí, tenía un fanatismo, unas creencias, pero tenía una convicción férrea y además llevaba a todos los hombres para adelante. Era una mujer muy fuerte y no era precisamente de este siglo. No. Me encantó y la felicito y estoy encantada. Muchas gracias. Pero como decía antes, que la historia de las mujeres está que no se ha contado. Y es verdad, yo soy feminista y yo voy a ser feminista mientras haya una sola niña que no pueda ir al colegio porque se prima que vayan los niños, como sucede en tantos lugares del mundo, pues yo voy a ser feminista. Mientras haya una mujer que tenga que estar envuelta en metros y metros de tela porque la han convencido que su dignidad tiene que ver con la tela con la que se envuelve, pues yo voy a ser feminista. Mientras haya mujeres que no tengan los más mínimos y elementales derechos, como sucede actualmente en tantos y tantos lugares del mundo, pues yo voy a ser feminista. Mientras haya mujeres a las que se las mutila genitalmente en nombre de unas creencias o de unas costumbres, pues yo voy a ser feminista. Es decir, mientras haya desigualdad en el mundo, porque soy demócrata, voy a ser feminista. Gracias. Había, creo, otra pregunta allí al fondo. Pues, Julia, hola, buenas hola. tardes. Primero agradecerte las horas y horas que nos das con tus libros, que son maravillosas, y las tardes que nos haces pasar reviviendo las historias que están en tu mente y que luego nosotros las vivimos en nuestro presente. Quizás lo que te voy a decir es una tontería, pero ya para personas ya de nuestras edades, ¿te has planteado alguna vez hacer un resumen? Porque tus libros son muy potentes y tienen muchos personajes. ¿Te has planteado alguna vez hacer algún registro de personajes a principio del libro para que el lector pueda continuar la lectura más fácilmente? Eso lo hacen en algunos libros. Es verdad que en algunos libros los editores deciden hacer registro de personajes. Yo no me lo he planteado nunca, pero bueno, lo tendré en cuenta. Tendré en cuenta tu sugerencia. Gracias. Dices que... ¿Perdón? Sí, solamente una... Sí, ya estamos... Es que hemos empezado un poquito más tarde y estamos un poquito despistados con la hora. Solo una pregunta. ¿Llevamos una hora? Yo creo que hemos empezado más tarde, fíjate. Bueno, en cualquier caso... Sí, pues ahora... solo una pregunta. ¿Qué es lo que te preocupa? Lo digo por ellos porque nos vamos a quedar con las sillas vacías. Lógico. Solo una pregunta por mi parte. ¿Qué es lo que te preocupa ahora mismo? ¿El sentimiento de culpa es lo que te tiene un poco...? Lo que me preocupa ahora es lo que estoy escribiendo, que no te lo voy a contar. Ay, vaya por Dios.
porque no le cuento a nadie, Pero nos vas a salvo a sorprender. Argos, de lo que estoy escribiendo. Y Argos te garantizo Que no dice que nada. no va a decir ni mu, Ni guau. nada. Vamos, Bueno. me guarda el secreto mejor que nadie. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Julia Navarro, No. estar contigo. Muchísimas de verdad, y gracias. a Ahí hay un todos. señor. Ay, Vale. ¿Ves? Ahí es el hable ahora o calle para siempre. Así que hable ahora. Pero no sé, un momentito que el micrófono, si no nos escucha Disculpa, nada. una última pregunta. Sí. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo en la sociedad últimamente? El lenguaje inclusivo. Yo soy partidaria de que el lenguaje, que no se haga ingeniería social con el lenguaje. Soy partidaria de que sea la sociedad la que vaya cambiando el lenguaje y no se cambie de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. El lenguaje inclusivo puede resultar en ocasiones pues disparatado y en otros sí se puede utilizar en algunos casos lenguaje inclusivo estupendo, pero no forzar palabras que no tienen ningún sentido forzar. Es decir, como todo en su justo término. Es decir, no se puede decir vamos a feminizar todas las palabras como no se pueden masculinizar todas las palabras. Entonces, bueno, pues el lenguaje es muy rico y las cosas que haya que cambiar, yo creo que tenemos que ser los ciudadanos con nuestra forma de hablar los que los vayamos cambiando poco a poco. A mí lo que no me gusta es que desde el mundo de la política se diga a los ciudadanos cómo tienen que hablar. Eso no me gusta, porque eso es ingeniería social y yo estoy en contra de la ingeniería social. Pues muchísimas gracias, de verdad, No, pues Julia muchísimas Navarro, ha gracias sido un a placer todos estar aquí, ustedes a por haberme ustedes. acompañado a la alcaldía de Tomares, que menuda feria tan estupenda organizan, a mi amigo José Antonio y a mi amiga Maggie Ángeles, que son los que me han traído aquí, y a todos ustedes por acompañarme. Y a ti, Mabel, muchas sido un gracias. placer. Muchas gracias.